Buen día, amigos. Bienvenidos al canal de Eye in the Sky. Hoy quiero empezar este video con una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que Doris hace siempre cuando pretende intimidar, acosar y someter a un contradictor? ¿Cuál es su estrategia de ataque para callar, asustar y echarle mierda a los que lo critican? Quienes aún tengan memoria, recordarán que Doris solo tiene una estrategia. Y la juega una y otra vez, repetitivamente. Esa estrategia se llama jugar al policía bueno y el policía malo. Hagan memoria, y verán que siempre que Doris tiene un conflicto con alguien que le ha hecho una mala crítica, lo primero que él hace es presentarse como si él fuera el policía bueno. Es decir, como el que no tiene malas intenciones, el que no es arenoso, el que supuestamente es muy maduro y muy justiciero. Pero, de manera simultánea, Doris siempre involucra en esos ataques a otros sujetos. A un conocido, a un antiguo colaborador, a un gran amigo que aparece repentinamente, quien viene a protagonizar el papel del policía malo. Es decir, ese colaborador, ese amigo, se presenta como el policía brutal, el salvaje, el que usa la fuerza, el que no tiene escrúpulos ni límites, el que acosa, el que difama, y hace el papel del matón de esquina, amenazando que se meterá contigo y con tu familia. Todos hemos visto a Doris jugando al policía bueno y al policía malo desde el año 2014. Recordemos que Marginal Media publicó el 9 de octubre de 2014 un video en que concluyó que los nuevos contenidos del canal principal de Doris son de muy baja calidad. A Doris no le gustó, para nada, esa opinión personal de Santiago. Si Doris hubiera sido una persona madura, entonces simplemente, en privado, le hubiera escrito a Santiago, diciéndole: Oye, Santi, no estoy de acuerdo con tu opinión. No me gusta tu video. Tengo unos puntos de discrepancia. Y quería que lo supieras. Ya no deseo más tu amistad. Adiós. Y listo. Doris hubiera dejado su constancia histórica, y después, hubiera seguido por su camino empedrado de fama y gloria. Pero eso, no fue lo que hizo Doris. En vez de eso, lo que ocurrió, fue que apareció en escena, un gran amigo de Doris, un amigo que lo hacía reír mucho por Skype. Apareció, el famoso abuelo Power. Alguien que comenzó insultando a Santiago, y gradualmente, incrementó las agresiones, hasta difamarlo, acosarlo, e intimidarlo de muchas maneras. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Y tal vez, muchos aún recuerdan, que también aparecieron otros individuos, que también querían protagonizar el papel de los policías malos. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo. Muy mal enemigo se ha buscado usted, señora, pero muy mal enemigo, créame que se lo digo. Créame que se lo digo.
El 1 de diciembre de 2014, Santiago le reclamó a Doris, por el acoso de sus policías malos, que a diario lo vivían hostigando en su hogar y su lugar de trabajo, y la respuesta de Doris, fue la siguiente. Insisto, yo no le pedí a nadie que te atacara. No se lo pedí a Fred, y tampoco se lo pedí al abuelo. Como te dije, ellos son autónomos. Yo no los controlo. Eso sí, pude haberme opuesto a la idea de que Frederick hiciera ese video, ya que me avisó primero. Pero no lo hice. Con respecto al abuelo, él ni pregunta. Sin dudas me encargaré de tener una buena charla con él sobre esos tweets a la policía de tu estado, y la difamación a tus contactos de trabajo. Quisiera saber exactamente qué escribió, pero eso solo para decirle, como amigo, que es un gil, y un atrevido. Una vez más, insisto, eso es algo que deberías hablar y resolver con él. ¿Ustedes le encuentran alguna lógica, alguna racionalidad, a esas explicaciones sobre la verdadera relación de Doris, con sus policías malos? Que sí, que ellos son sus amigos. Que sí, que Doris sí los conocía personalmente. Pero que que Doris no podía controlarlos, porque ellos eran autónomos. Que sí, le avisaron a Doris sobre un video contra Santiago. Que sí, que Doris sí tenía la posibilidad de oponerse a ese video. Pero que al final, no lo hizo. Que sí, que el abuelo Power actuaba sin preguntar. Pero que Doris solo podía llamarlo para reprenderlo por ser un gil. No sé. A mí no me suenan convincentes estos balbuceos de Doris, y pienso que él solo quería dejar en Santiago la sensación de que debía someterse ya, porque de lo contrario, los policías malos de Doris iban a seguir atacándolo por su cuenta, actuando autónomamente. Hoy, después de casi 3 años, Doris ha retornado más rencoroso que nunca, para jugar nuevamente al policía bueno y al policía malo, para tratar de someter a Santiago. En estos videos, del nuevo canal que Doris abrió para atacar a Santiago, he visto que Doris ya ha mencionado muchas veces a su nuevo policía malo. Es un señor que se llama Gerardo Blumerfield. Yo no sé si ese es el verdadero nombre personal de ese señor. O si es solo un apodo, un sobrenombre. O si ese es su nombre artístico. O si es el nombre de un personaje ficticio que es protagonizado mediante la actuación. O si se refiere a un nombre comercial. Lo cierto es que ese señor, identificado bajo ese nombre, ya ha iniciado una serie de ataques contra Santiago. Ha pretendido acusarlo de ser un evasor de impuestos. Ha pretendido mostrarlo como si fuera el líder de supuestos grupos de odio. Y últimamente, ha anunciado que expondrá detalles sobre su sexualidad, sobre su vida privada. Y por su parte, Doris también ha amenazado que pondrá en manos de su nuevo policía malo las grabaciones de una conversación privada que mantuvo telefónicamente con la esposa de Santiago. Santiago ha respondido a estos ataques, presentando pruebas más que contundentes, que desmienten todas las acusaciones. Pero el nuevo policía malo de Doris insiste tercamente en los ataques, acudiendo a argumentos cada vez más descabellados. Y yo me pregunto, ¿vale la pena que Santiago se siga desgastando en responderle a ese individuo? ¿Vale la pena que Santiago presente evidencias, explicaciones, argumentos, cuando es claro que la parte contraria no tiene intenciones de analizar y aceptar esos elementos racionalmente? Existen aquí condiciones para proseguir con un debate de altura, regido por unas mínimas condiciones de racionalidad y de coherencia discursiva. Mi opinión personal es que no vale la pena que Santiago se siga desgastando en dar respuestas. Yo aplaudo su decisión de ya no seguirles el juego a Doris y a su nuevo policía malo. Y esta opinión personal se basa en los siguientes elementos de convicción. Estuve navegando en la base de datos de webarchive.org. La organización que trabaja para las futuras generaciones, preservando las capturas del estado histórico de diferentes sitios web de Internet. Allí, busqué las capturas de los difuntos sitios web del señor Blumerfield, mediante los cuales él se dio a conocer desde 1998. Ustedes pueden ir a esa base de datos, y por su cuenta y riesgo, pueden realizar la misma búsqueda, y constatar lo que digo. Allí, encontré que los antiguos sitios web del señor Blumerfield se caracterizaban por ofrecer narraciones enfermizas, sanguinarias, sobre violencia, crueldad, perversiones, y asesinos seriales. Esos sitios también ofrecían muchos contenidos de gore y de horror. Igualmente, había imágenes de necrofilia, decapitaciones, suicidios, accidentes sangrientos. Había relatos, caricaturas y otros contenidos referentes a la pedofilia. Como una narración titulada Abejorros, que trata sobre un pervertido que se deleita decapitando y violando a bebés, a recién nacidos, mientras tararea una canción infantil. Había una sección dedicada a la automutilación, a la práctica de herir el propio cuerpo con cuchillas, cigarros encendidos, navajas, vidrios, clavos.
Todo lo cual era presentado como si fuera una de las bellas artes. Allí, el señor Bloomerfield daba consejos para hacer las heridas, y mostraba imágenes de las muchas automutilaciones que él se había ocasionado en distintas partes de su cuerpo. También, observé en esos sitios web una publicación periódica, titulada La Gaceta del Morbo, en la cual, por ejemplo, se incluía un artículo en que se hacía burla de los bomberos voluntarios y las víctimas de un gran incendio que ocurrió en Paraguay. Lo más desquiciado que observé fue una sección en la cual el señor Bloomerfield anunciaba que tenía la intención, tenía el plan, tenía el proyecto de convocar a sus espectadores para que, mediante votación democrática, decidieran la ejecución de una mascota, un gato, un pájaro o un conejo. Y luego, las imágenes o los vídeos de esa ejecución serían subidos al sitio para el deleite de todos. Allí mismo, el señor Bloomerfield anunció que, dentro de una sección que se titularía El enfermo del mes, tenía pensado subir las historias de chicas que se habían cortado los brazos y que con la sangre habían dibujado pentagramas en las paredes del colegio. En la actualidad, yo no sé si el señor Bloomerfield realmente cumplió esos proyectos y promesas. No sé si él compartió públicamente las historias de las chicas que se cortaban los brazos y rayaban con sangre las paredes del colegio. No sé si él realmente llegó a realizar las votaciones democráticas para que el público eligiera la ejecución de las mascotas. Y tampoco sé si él subió las imágenes de la tortura animal. Pero lo que sí puedo decir, según mi opinión personal, es que hay que tener una mente muy perturbada, muy enferma, para siquiera pensar en prometerle al público semejante clase de esparcimiento tan cruel y tan sangriento. En fin. Mi conclusión personal es que los difuntos sitios web del señor Bloomerfield encuadran muy bien dentro de los denominados shock sites. Los shock sites son aquellos sitios muy chocantes, corrosivos y ofensivos en los que se ofrecen imágenes y contenidos de crueldad extrema, violencia gráfica, actos sanguinarios, obscenidad, pornografía muy dura, vandalismo sin límites, destrucción y menosprecio de la vida y de los valores sociales. Obviamente, todos esos sitios defienden la difusión de sus contenidos enfermizos, escudándose en la libertad de expresión, o argumentando que su propósito es periodístico, que su propósito es solamente documentar y retratar la fría y cruel realidad, o que su intención es solo entretener y ofrecer humor negro. Pero en el fondo, cualquiera puede concluir que la verdadera intención de esos sitios es crecer a base de atraer, despertar y satisfacer el morbo y los más bajos instintos de sus espectadores. Hay varios estudios o investigaciones científicas que indican que los grupos de trolls, los grupos de odio, los grupos de inadaptados sociales, están conformados por individuos muy enfermos, que en su gran mayoría son devotos visitantes de los shock sites. Es decir, son individuos que periódicamente visitan esos sitios web y allí se alimentan de contenidos violentos y sangrientos, que les enseñan que nada es sagrado, que la vida no tiene ningún valor, y que es normal sentir placer enfermizo ante la crueldad y la violencia extrema. Es por eso que los trolls, los inadaptados sociales, y los miembros de los grupos de odio, después de que tienen sus mentes muy contaminadas por causa de esos contenidos tan repulsivos, son capaces, sin limitaciones, de atacar a sus víctimas de manera muy cruel y desalmada, solo para obtener placer y diversión. Son capaces de ofender lo más sagrado. Son capaces de meterse con las familias de sus víctimas. Son capaces de realizar ciberacoso extorsivo. Por esta razón, yo no puedo creer en las buenas intenciones del señor Bloomerfield al inmiscuirse repentinamente en el conflicto existente entre Doris y Santiago. Durante años, el señor Bloomerfield, desde sus sitios web, divulgó contenidos enfermizos y crueles, que en mi opinión, son más propicios para alimentar y entretener a los inadaptados sociales, a los trolls, y a los psicópatas en potencia. Y ahora, él aparece y pretende ser el abanderado de una cruzada contra presuntos grupos de trolls, contra presuntos grupos de odio y de violencia cibernética. Esa no te la creo. De otro lado, quiero resaltar algunos aspectos oscuros del señor Bloomerfield, plasmados en sus difuntos sitios web. En esas páginas web, se dice que Bloomerfield, en sus shows, rompía Biblias y arrojaba los pedazos al público. Usaba hojas de las Biblias para limpiarse la nariz. Quería comer ratones vivos. Se cortaba las venas y esparcía la sangre sobre el auditorio. Se creía superior a Marilyn Manson. Y sentía gran atracción por la violencia y la crueldad que eran ejercidas contra otras personas. Y en una de esas páginas, aparece la siguiente autodefinición del señor Bloomerfield. Me defino como un psicópata frustrado, que escribe libros para no tener que matar gente. Yo no sé si el señor Bloomerfield, alguna vez, públicamente, ha negado esa condición de psicópata frustrado, que se autoatribuye. Tampoco sé si el señor Bloomerfield es solo un personaje ficticio, una actuación mediática, protagonizada para aparentar ante todos, que él es un temible psicópata frustrado.
Por lo tanto, mi opinión personal, es que si el señor Bloomerfield, en el mundo real, es un genuino psicópata frustrado, como él lo afirma, entonces no vale la pena que Santiago pretenda refutar sus ataques, mediante evidencias y argumentos racionales. Los psicópatas, los enfermos mentales, viven encerrados en su propia realidad distorsionada, tienen sus propias ideas descabelladas, y también tienen sus propias escalas retorcidas de valores. Por eso, no se puede llegar a ninguna discusión racional con ellos. Y si de otro lado, se concluye que Bloomerfield es solo un personaje ficticio, un personaje protagonizado, mediante una actuación orientada a aparentar que él es un cruel psicópata frustrado, entonces Bloomerfield no se diferenciaría en nada del troll, protagonizado por Doris, o del troll, protagonizado por el Mexi Vergas. En tal caso, pierden seriedad las acusaciones que Bloomerfield pretende construir contra Santiago, porque son acusaciones presentadas por un personaje ficticio. Y en ese escenario, creo que no tiene sentido que Santiago pretenda discutir racionalmente contra un personaje ficticio. Bien, amigos. Hasta aquí dejo este video. Nos vemos en una próxima entrega. Y que acosa, el que difama, y hace el papel del matón de esquina, amenazando que se meterá contigo y con tu familia. Todos hemos visto a Doris, jugando al policía bueno y al policía malo, desde el año 2014. Recordemos que Marginal Media publicó el 9 de octubre de 2014 un video, en que concluyó que los nuevos contenidos del canal principal de Doris, son de muy baja calidad. A Doris no le gustó, para nada, esa opinión personal. Buen día, amigos. Bienvenidos al canal de Ainda Sky. Hoy quiero empezar este video, con una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que Doris hace siempre, cuando pretende intimidar, acosar, y someter a un contradictor? ¿Cuál es su estrategia de ataque, para callar, asustar, y echarle mierda a los que lo critican? Tensiones, el que no es arenoso, el que supuestamente es muy maduro, y muy justiciero. Pero, de manera simultánea, Doris siempre involucra en esos ataques, a otros sujetos. A un conocido, a un antiguo colaborador, a un gran amigo que aparece repentinamente, quien viene a protagonizar el papel del policía malo. Es decir, ese colaborador, ese amigo, se presenta como el policía brutal, el salvaje, el que usa la fuerza, el que no tiene escrúpulos ni límites, el personal de Santiago. Si Doris hubiera sido una persona madura, entonces simplemente, en privado, le hubiera escrito a Santiago, diciéndole: Oye, Santi, no estoy de acuerdo con tu opinión. No me gusta tu video. Tengo unos puntos de discrepancia. Y quería que lo supieras. Ya no deseo más tu amistad. Adiós. Y listo. Doris hubiera dejado su constancia histórica, y después, hubiera seguido por su Quienes aún tengan memoria, recordarán que Doris, solo tiene una estrategia. Y la juega, una y otra vez, repetitivamente. Esa estrategia, se llama, jugar al policía bueno, y el policía malo. Hagan memoria, y verán que siempre que Doris tiene un conflicto con alguien que le ha hecho una mala crítica, lo primero que él hace, es presentarse como si él fuera el policía bueno. Es decir, como el que no tiene malas intenciones.